Ahí viene la cuestión filosófica de las que yo les hablaba. Perdónenme por usar esta frase, pero se van a dar cuenta que ahorita van a empezar a filosofar. ¿Qué pasa? La cuestión filosófica aquí. No te vengues, deja lugar a la ira de Dios, porque de Él es la venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Cuando haces esto, dice, esa es tu venganza. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando tú le haces el bien, le estás amontonando fuego en la cabezota. Porque aquí Romanos dice claramente, no te vengues tú, mejor deja el lugar a la ira de Dios sobre tu enemigo. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Y haciendo esto, montón de fuego le amontonas a tu enemigo sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Más Dios va a decir, y más te doy, más fuego te echo, porque esta persona te hacía el bien y todavía le hacías más mal, más fuego y más fuego. De tal manera que alguien diría, pero entonces, ¿qué hago para que no le eche más fuego al enemigo al que amo? Pues no le hago el bien, ¿no? Porque esa es la cuestión filosófica, porque en teoría tienes amor al prójimo y al enemigo, pero si mientras más le muestres amor, Dios más le va a juzgar y a castigar y echar fuego, pues no quieres eso para él. Pero si no le haces el bien ahorita, entonces no tienes amor para él ahorita, y de todos modos se va a ir al fuego. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión filosófica, si se dan cuenta. La pregunta de la hermanita Josefina dice, ¿es correcto que utilicemos los salmos imprecatorios para orar? Todos, ¿qué es imprecatorio? ¿Han oído alguna vez, de hecho yo lo digo muchas veces cuando hablo de que pervierte el derecho del justo para dar lugar al impío, ambos son abominables ante Jehová? Y también el que viendo la imprecación no hace nada, dice la Escritura. ¿Qué es imprecación? ¿Qué es imprecar? Es tener acción o deseo o actitud de que alguien sea lastimado, juzgado o maltratado, porque se lo merece o por venganza o por lo que sea, pero es el deseo de que se les castigue a los tales, con la cárcel, con el látigo, con la venganza de lo que sea. Eso es imprecación o imprecar. Entonces, cuando dice la hermanita que sí es correcto que utilicemos los salmos imprecatorios para orar, lo que sí yo no sabía era que había en el mundo cristiano una clasificación de salmos imprecatorios, ¿no? Ya saben que hay pastores que se la pasan inventando términos para que suene bonito, ¿no? Salmos imprecatorios entonces sería aquellos salmos en donde el que ora, el que pide, está pidiendo el castigo para el de allá y el castigo para el de allá, y la venganza de Dios sobre el de allá y sobre el de allá. ¿Vamos bien? Entonces, la pregunta de la hermana es, ¿y está bien que utilicemos esos salmos imprecatorios o acusatorios o pidiendo venganza, para que se entienda, a la hora de orar? ¿Porque lo hacía David? ¿Porque lo hacía Salomón? Pues vamos a ver ese tema. Fíjense, es interesante porque tiene que ver la espiritualidad. Es interesante y difícil de explicar. ¿Por qué? Pues es fácil de explicar si lo explicas a hermanos espirituales. No estoy diciendo que todos ustedes no lo sean, no. Me refiero a que muchas veces el cristiano en lo general, en el mundo ahí, de muchas iglesias que conocen ustedes, pues no lo va a entender. Y espero que aquí sí todos lo entiendan. Dije, hermanita Josefina, que la pregunta está interesante, una palabra nueva, ¿no? Para los hermanos, el tema es interesante. Y yo la voy a tomar, porfa, dame chance, como si tú la preguntaras en sentido excusatorio para ti. Como veo, la preguntaste como una duda genuina de, bueno, ¿y a poco se puede? ¿Y por qué esas personas? Bla, bla. Bueno, pero vamos a hacer de cuenta que tú la preguntas así de, oiga, pastor, ¿pero verdad que yo sí puedo usar los salmos imprecatorios? Porque pues, la ira de Jehová que se derrame sobre los que me hacen daño, y etcétera. Bueno, ya se va entendiendo por qué necesito usar así el contexto. Porque es un asunto espiritual. Ciertamente, David lo hacía, Salomón lo hacía, pero es que no solo en los salmos. Muchos profetas y dijeron frases similares. Resulta que, aunque ellos lo hacían, en primer lugar era otro pacto. Estaba permitido buscar justicia y venganza, pero no personal, sino venganza en cuanto a Dios y sus leyes. Alguien blasfemaba a Dios, alguien no guardaba el sábado y alguien ponía tropiezo al pueblo, tenía que ser apedreado y tenía que ser llevado en justicia para que lo hicieran. Ahora el pacto que tenemos no es igual, por lo tanto nos debería de sonar raro y diferente, ¿no? Las dos cosas.
Pero las imprecaciones no se limitan a doctrina del Antiguo Testamento. En el Nuevo también hay expresiones imprecatorias. Y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O que el Señor le pague conforme a sus hechos. Es una especie de imprecación esperando la justicia de Dios. ¿Vamos ubicándonos hasta ahí? Ahora desglosemos. Resulta que en primer lugar, aparte de que era otro pacto en el Antiguo Testamento, que se podía de alguna manera imprecar con justicia, resulta que tampoco los hombres de Dios que escribieron, tampoco lo hacían a lo bruto, pidiendo que, mira, me pegó, castígalo bien feo, papá Dios. No decían eso. De hecho, la mayoría de los que hacían algunas imprecaciones en los salmos eran contra el impío que aborrece los mandamientos de Dios, no contra el que me hizo algo a mí, personal. Por ejemplo, váyanse al Salmo 5. Hay el 5, el 17, el 28, el 35, el 40, el 55, el 59, el 70, el 71, el 79, el 80, el 94, 129, 137, 139, 140. En su mayoría son imprecatorios. Entonces, en el Salmo 5, miren, vamos a leerlo todo, está cortito, para que vean el contexto. Dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Estate atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? No está imprecando nada el decir el malo no habitará junto a ti, simplemente son sentencias de Dios que ya dijo. Luego, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Muchos confunden y piensan que esto es imprecación. No es imprecación, no está diciendo yo espero que así sea. Está diciendo tú has dicho que así será. Bueno, luego, destruirás a los que hablan mentira, verso 6. Porque al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Empiecen a ver cómo está empezando a hablar de la maldad general del impío contra otros, contra el resto de la humanidad y contra Dios. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra mí. ¿Así dice? No, contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, etcétera, etcétera. Sí son imprecaciones, pero son justas. No es que están buscando realmente la venganza personal. Bueno, este es un ejemplo. Veamos otro rápidamente, Salmo 17. Guárdame como a la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro, sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos, etcétera, etcétera. Bien, fíjense, está pidiendo protección a priori, no a posteriori. O sea, antes de que le maten, está pidiendo su ayuda, Él es nuestro protector. Guárdame de los malos que acechan mi vida, que caigan en sus hoyos, es bronca de ellos, ¿sí? Que no lleguen a mí. No está diciendo, mira cómo vinieron y me pegaron, por eso ve y pégales tú, Señor, y mátalos. No está diciendo así. Y esto, si vamos entendiendo lo espiritual, vamos comprendiendo que por supuesto que aún en este nuevo pacto, nosotros podemos pedir la protección a Dios respecto de nuestros enemigos y decirle, Señor, que caigan en sus propios consejos y en sus propias trampas, porque así está escrito, ¿sí? Que caerán el malo en su propio hoyo que cavó. Eso de hecho a veces te responde el Señor. Están viniendo muchos recuerdos de todo eso que sacamos ahorita de tema, porque cuando estaba en esas pruebas y yo veía cómo me atacaba por todos lados aquella persona y duro y dale, y yo no estaba haciendo nada, ¿sí? Yo no le hice nada. Incluso aquí, ¿se acuerdan? En asamblea muchos me dijeron, no, pues ya hay que ir con todo. No, o sea, el Señor va a guardarme, el Señor va a hacer y mi vida está en sus manos, Él que haga.
Resulta que cuando yo le pedía, de repente le decía, dame una palabra, Señor, que estoy en sufrimiento, necesito al menos saber que estás conmigo. De la persona aquella yo le decía, ten misericordia, perdónale, no me he hecho nada. Pero a mí ayúdame, levántame, fortaléceme y no dejes que se acerque más a hacerme daño. Dame una palabra, y me da una palabra, va a caer en sus propios hoyos y en sus propias trampas. Yo le postraré, yo le destruiré, de tus enemigos yo te libraré, etc. Gracias, Señor. Él lo dice. Entonces, estaría mal que Él nos respondiera eso y nosotros pensáramos que eso está mal respondido. Pero Él nos responde eso cuando, como David, cuando como otros hombres, están poniendo en manos de Dios la justicia y la misericordia y clamando protección sobre el malo, del cual por naturaleza y palabra de Dios ya sabemos que terminará mal. Eso no podemos cambiarlo. O sea, no es como que los que decretan, ¿no? Y decreto que no es al malo también le va a ir bien. No se puede. Dios sí decretó que le va a ir mal al malo. Y cuando oramos lo sabemos. Señor, que terminen en los pasos que terminan los impíos y en los hoyos que cavan sean enterrados, Señor. Que no llegue el mal a mi casa porque tú me guardas, tú me proteges. Ya. Y si va a ser, que sea tu voluntad. Aquí estoy, porque de ti soy. Jehová da, Jehová quita, pues pero que sea tu voluntad. A mí el diablo no me toca porque tú eres mi papá, Señor. No es el diablo. Si me va a tocar es porque tú le diste permiso, porque él no puede hacer nada. Y aquí estoy. Y entonces sabemos que lo que viene, pues viene de parte de Dios y es para fortaleza, porque todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Bueno, y ya eso es en lo general. Por lo tanto, que si es correcto, ahí viene lo espiritual. En doctrina ya lo expliqué, en lo espiritual es correcto, pues depende el corazón de la persona. Porque pues, no va a faltar quien, decíamos en el ejemplo, que hubiera preguntado a la hermana así, ¿verdad que sí puedo? ¿Verdad que sí yo puedo pedir venganza de mis... No. Bien, una frase imprecatoria, fíjense. Es una especie de filosofía que nos va a meter a pensar. Hablando de estas cosas de imprecaciones, ahora en el Nuevo Testamento, fíjense en esto. Vayan, por favor, a Romanos 12, versículo 20. Fíjense, qué interesante para el tema de imprecación y para terminar filosofando un poquito, a ver si entendemos la palabra de Dios, filosofando en el Espíritu, Como hay unos enredos aquí bien bonitos espiritualmente hablando, que parece que está todo confuso y termina todo en una perfecta cosa, que es el amor. Dice, desde Romanos 12, 19, dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar y espacio a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, verso 20, si tu enemigo tiene hambre, tú dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Fíjense qué interesante. Vamos a analizar. Primero, ya vieron que usar los salmos imprecatorios orando, esperando venganza de Dios, no es de alguien espiritual. Si usa los salmos o los cita o los habla con Dios mientras ora, los salmos imprecatorios, pero no buscando la venganza, sino esperando que Dios le proteja y que le guarde y que en sus manos esté si quiere, y si no castigar, pues es problema de él, porque él es el único que puede juzgar. Entonces podrá apegarse a lo que dice la Escritura y decir, Señor, ten misericordia, mas yo en ti he creído, porque los malos caerán y serán destruidos. ¿Sí? Si eso es real, eso nadie lo va a cambiar. Pero esa persona, si es espiritual, estará orando por sus enemigos. Si Dios no quiere bendecirles, es asunto de Dios. Pero tu corazón debe decir, bendícelo, Señor, por favor. A mí no me hizo nada, y si yo humano puedo perdonar, tú eres Dios. A mí no me hizo nada, yo no me acuerdo. Y sabes que esa falta se la perdonó Dios, si tienes amor. Y atención, yo no leo corazones, pero veo hechos. Y esto que estoy diciendo, para que de veras un cristiano tenga amor a sus enemigos y pida por ellos así, de que Señor, casi que estoy apostando a tu palabra, Tú dijiste que eres perdonador, que eres bueno y que pones el ejemplo en todo. Y si a mí me dices que yo debo de perdonar, yo le perdono. Por lo tanto, sé que ya le perdonaste esa falta y que a mí no me hizo nada y tú ni te acuerdas. Y sabes que no hay falta. Y alguien que no tiene amor, desde dice, pero ¿cómo no va a haber falta? ¿Si quién me va a vengar entonces? ¿Pero cuándo va a venir entonces la justicia de Dios? Entonces no tiene amor. Está esperando que sea destruido su enemigo. Una cosa es saber que va a ser destruido y no cambia. Y otra cosa es querer que sea destruido. Porque cuando tú fuiste impío, antes de ser de Cristo, hiciste mucho daño a mucha gente. Y si hubiera alguien que orara de esa forma mala en que tú estabas orando, esperando la venganza de Dios, estaríamos destruidos. Si Dios nos hubiera dado como se merecen nuestras transgresiones, no estaríamos aquí salvos.
Y Dios nos tuvo misericordia, así quiere que tengamos misericordia para con el que nos hace daño y con sinceridad decir, pero Señor, o sea, conste, yo estoy confiando en que ya le perdonaste. Aquí hay algo, miren. Entonces, ¿por qué habla de la justicia de Dios y la venganza y la ira de Dios si va a terminar perdonándole las ofensas a nuestros enemigos? No, es que va a terminar perdonándoles a de aquellos que nosotros le pidamos y sobre las faltas que nos hagan. Si yo tengo 15 enemigos que me quieren destruir y me hacen daño, yo le pido por los 15, a los 15 el Señor los perdona de esas faltas que me hicieron. No hay falta. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Igual que Jesús también en la cruz, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. De eso, de matar ese día, los judíos que estaban ahí y los romanos, de asesinar a Jesús, créanme, Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque si no los perdonó el Padre no oye las oraciones de su Hijo. ¿Sería posible? Y Jesús dijo, perdónalos, Padre. ¿Saben lo que es? La mayor muestra de amor y que el Padre no lo oyera. No, ellos fueron perdonados. Quédense con esa idea. Digan, ay, caray, ¿cómo? Ahí quédense, espérense, ahorita lo explicamos. Fueron perdonados de eso, de matar a Jesús. Ahora, también perdona a Dios a los 15 o 25 enemigos por los que yo he pedido. O sea, por todos los que tengo. Los perdona, punto. De lo que me hicieron. ¿Dónde viene la justicia y la ira de Dios sobre todos esos impíos? Es que esos que te hacen daño a ti, no puede ser por obra del Espíritu Santo que te hacen daño. Están llenos de diablo, están llenos de maldad, de impiedad y de pecado y de injusticia. Tú pide con confianza que Dios les perdonará la falta que te hicieron. Y diles que por mí no sean condenados, Señor. O sea, yo no quiero estar en el cielo sabiendo que pude haber dicho, no, perdónalo, Señor, y no te lo dije. No, por mí no. Ahora, ¿cómo le haces para que todas las impiedades, maldades, perversiones y pecados que tienen contra otro prójimo les sean perdonados? Tú no puedes pedir perdón por el otro. A ver, dale un trancazo a la hermana y yo te perdono en lugar de ella. No se puede. O sea, perdónalo de lo que me hizo a mí, yo le perdono, Señor, si no hay problema. Y Dios te oye. Pero mira, ese de allá le hizo daño allá, perdónalo. Y Dios va a decir, es que estás loco. O sea, por favor, no. Entonces esos impíos van a ser juzgados. Tu corazón estará limpio delante de Dios. Porque les perdonaste lo que te hicieron a ti. Y Dios se los perdonó también porque lo pediste. Pero, ¿quién les perdona todos los demás pecados que tienen contra otro prójimo, contra Dios, toda su vida de pecado? Eso no va a ser perdonado porque tú hayas pedido que Dios les perdone la falta particular que te hicieron. Entonces, aunque pidas que Dios les perdone la falta que te hicieron, ellos van a ser juzgados y condenados si no se arrepienten y se vuelven hacia Cristo de todos los demás pecados que tienen. Ahí está la justicia de Dios y allí quedaría tu corazón también limpio delante de Dios. Pero además, cuando tú pides por ellos, ahí viene la cuestión filosófica de las que yo les hablaba. Perdónenme por usar esta frase, pero se van a dar cuenta que ahorita van a empezar a filosofar. Ahí viene, porque tú pides con amor por ellos. Dios sí los perdona. Por eso no los va a juzgar. Como no juzgó por haber matado a Jesús a los que estaban ahí, los perdonó. Y la mayoría, casi no es que todos ellos están en el infierno ahorita. Pero por fin, Él los perdonó por matar a Jesús. Eso pidió Jesús. Y todas las demás impiedades que tenían y lo que siguieron blasfemando después de Jesús, eso no se los perdonó porque eso no es lo que pidió Jesús. Nunca se arrepintieron, pues no fueron perdonados, vale. Entonces, cuando ya pedimos por nuestros enemigos, ya están perdonados de eso. Ahora, todas las demás impiedades las tienen ahí sobre ellos. Pero tú ya pediste, tu corazón está limpio, tú eres agradable al Señor, tú estás en paz con Dios. Y si aparte de que pides por ellos y les haces el bien, dice así la Escritura en Mateo 5, ¿no? Señor Jesús, si quieren de veras ser llamados hijos de mi Padre que está en el cielo, entonces tienen que amar a sus enemigos y hacerles el bien y orar por ellos. Si no, ni digan que son hijos de mi Padre. Tienen que hacerles el bien, perdonar, orar, hacerles el bien. ¿Sabes qué pasa cuando haces esto? Dice la Escritura, tú no busques venganza, tú tienes amor. Cuando tú le das amor al enemigo y pides por él, Dios le perdona. Pero no por eso va a quedar sin castigo, porque Dios es fuego consumidor. Y dice la Escritura también, que nadie agravie ni engañe nada a su hermano, porque Dios es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y si eso es entre cristianos, ahora imagínate al impío, ¿cómo le va a ir? Ahora, ¿qué pasa? La cuestión filosófica aquí. No te vengues, deja lugar a la ira de Dios, porque de Él es la venganza. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, tiene sed, dale de beber. Cuando haces esto, dice, esa es tu venganza. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque cuando tú le haces el bien, le estás amontonando fuego en la cabezota. Más Dios va a decir, y más te doy, más fuego te echo, porque esta persona te hacía el bien y todavía le hacías más mal, más fuego y más fuego.
De tal manera que alguien diría, pero entonces, ¿qué hago para que no le eche más fuego al enemigo al que amo? Pues no le hago el bien, ¿no? Porque esa es la cuestión filosófica, porque en teoría tienes amor al prójimo y al enemigo, pero si mientras más le muestres amor, Dios más le va a juzgar y a castigar y echar fuego, pues no quieres eso para él. Pero si no le haces el bien ahorita, entonces no tienes amor para él ahorita, y de todos modos se va a ir al fuego. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la cuestión filosófica, si se dan cuenta. Obedecer al Señor, así de fácil, Él sabrá cómo resuelve el asunto, ¿verdad? Pero nosotros estamos firmes en Cristo, con paz en Dios, porque, bueno, le doy de beber con amor. Le perdono, Señor, perdónale, no hay problema. Que sabes que peor le va a ir, bueno, te puedes refugiar en este pensamiento. Bueno, sí, ni modo, así va a ser. Pero ojalá después se convierta y se libra de todo el fuego. Entonces después yo sigo orando y quizás se convierta mi enemigo. Como quizás hubo un buen cristiano por ahí que oró por mí cuando yo era impío y Dios me zarandeó y me hizo ver su gloria y me convertí. Bueno, como el ex testigo de Jehová, Juan Méndez, si han visto el testimonio, que fue por las oraciones de Hilario, era, ¿no? Bueno, y que lo golpeaba y lo maltrataba y él orando, hasta de la muerte lo fue a sacar Jesús. Entonces, eso es amor. El mismo Juan Méndez dice, gracias a Dios que me tocó un cristiano así, porque no hay. Me ha tocado cualquier otro, yo estaría en el infierno ahorita. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, fíjense lo que puede hacer el amor. Por lo tanto, nos quedamos con este tema de las cuestiones de oraciones o sentencias imprecatorias, no solo los salmos, para que entendamos que el asunto es espiritual, que tú debes de orar por tus enemigos. Pedir protección a Dios, sí. Esperar en que Dios te guarda, sí. Incluso, fíjate, te va a pasar algo, es algo confuso. Cuando yo pedía por los divisionistas y perversos que hicieron sus obras del diablo hace años en la división de la iglesia, y yo pedía con lágrimas y con dolor, como quien pide por sus hijos, y el Señor me decía que los iba a juzgar, que los iba a juzgar. Cuando yo veo que el juicio, al final cuando me dijo, ya no llores más por ese pueblo, ni ores ni pidas, y a los 2 días veo que ya eran judíos, con sus mantos y con sus cosas, y ya guardaban el sábado, y yo vi que estaban destituidos de Dios para siempre. Fueron sentimientos encontrados muy raros, porque pues ya ni puedes llorar, porque ya te dijo, ya no quiero que estés llorando. Y ya fueron condenados tus hijitos, a los que amabas. Por otro lado, estás viendo algo maravilloso, el respaldo y la justicia de Dios, que dijo, no te me vas a quedar así de que te hagan algo y yo no responda. Y el juicio fue tan tremendo que es fuego, o sea, no los recibo más, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ver ese poder de Dios y que está contigo y que te responde. Y por otro lado, pero bueno, aparte se lo merecían, pero no, Señor, no sabes, es algo muy, muy raro, muy raro. Al mismo tiempo sientes una gloria de cuán grande eres, Dios mío, en serio, cómo no dejas a los tuyos y cómo respondes y todo. Y por otro lado ves a los que recibieron el juicio y dices, ay, Dios mío, pobres. Es difícil, pero pues hay que lidiar con eso. Entonces, salmos imprecatorios y otras sentencias imprecatorias en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, se utilizan y se entienden así como están en sentido espiritual. Cuando Pablo dice, por ejemplo, Dios le dé conforme a sus hechos, está diciendo, dejo el juicio a Dios, porque a mí me hizo eso, quién sabe si después se vuelve y se arrepiente. Bueno, que Dios le dé conforme a sus hechos. Entonces, eso es en ese sentir debemos de estar. Y fíjense, ya hablé hace un rato de sentimientos encontrados que pasan. Hay otro sentimiento más también extra y que sin lugar a dudas va a suceder y a manifestarse en algún momento. Miren, tampoco uno puede pretender ser más bueno que Dios. Dios es amor, ni siquiera tiene amor. Él es el amor. ¿Quién le podrá enseñar a Dios a amar y de la manera más perfecta? Entonces, cuando Él en su perfección dice, y basta, condenados, y que nosotros no podamos entender cómo opera en la perfección su amor en las 1,000 millones de maneras y parámetros, etcétera, es bronca nuestra. Dios es amor y es justo. Y ahí está mostrando de hecho amor a nosotros, cumpliéndonos Él su venganza, no la nuestra. Y nos está mostrando amor de que son mis protegidos. O sea, y justicia para con los impíos, su justo pago. Entonces, no pretendamos ser más buenos que Dios. También debe de haber en un momento dado, y ahí es el balance del espíritu, no es por la carne, que si entiendes la voluntad de Dios y dices, bueno, ya no lloro, pues ya. Tengo ganas, pero ya no. Okay. Y te pones a meditar en lugar solamente de tu sentir, también el sentir de Jesús, el Señor, es lo primero que te debe de importar antes que tu sentir. Dices, bueno, tú estás enojado. Dices, los
voy a destituir, castigados eternamente. ¿Por qué? Pues porque son unos perversos. Pues son mañosos, mentirosos, difamadores, injuriadores, vaya. Y les importa un cacahuate hacer daño y destruir a la gente con maldad, con falsedad, y andar en sus perversiones, en sus porquerías, y sentirse cristianos, ir a andar dividiendo y destruyendo iglesias, etc. Tienes razón, Señor. Sí, y es donde te viene el celo. Destrúyelos. Pero no es por lo que te hicieron a ti. Es porque estás viendo al Señor airado, enojado y con su corazón dolido. Destrúyelos, Señor, que no te estén haciendo sufrir. Porque por esa causa de estos tales están haciéndote llorar a ti. Y están destruyendo a muchos otros que se van al infierno. Y estaban bien esos y los están tropezando. Señor, destrúyelos antes de que destruyan a más gente. Y ahí viene el celo. Pero ya no es de que te hicieron algo a ti. Es por causa de Cristo. Y eso es estar pensando conforme piensa el Espíritu y sintiendo como piensa el Espíritu. Así piensa, te lo dice en la palabra y te lo dice cuando te viene a decir, ya los destituí de mi gloria, no quiero saber de ellos. Entonces sabes cuál es el sentir del Espíritu. No puede uno pretender ser más bueno que Dios. ¿Pero qué te pasa? Oye, ¿no? ¿Cómo crees? Sé buena onda. No, o sea, ¿quién le va a dar clases a Dios de lo que es justo? Entonces estar en su mismo sentir es amén. Ya no llores, ya me costó ahí entenderlo. No, pero ¿por qué no? Por esto. No, pues sí, Señor, tienes razón, no, ya. Así que sáquense, pero no es por mí, por lo que hacen a la obra con sus perversiones. Bueno,